Hola, ¿qué tal? Hoy día nos toca hablar del sistema colinérgico. Cada vez que hablamos del sistema colinérgico, cada vez que hablamos del sistema colinérgico, lo primero que nos tiene que venir a la mente es el sistema parasimpático. Recordemos que todo el sistema nervioso autónomo está conformado por el juego de dos neuronas y un ganglio. Dos neuronas, un ganglio. Ahora, un detalle muy interesante es que en el sistema parasimpático la neurona preganglionar es larga y la neurona postganglionar es corta. Eso ubica al ganglio cerca del órgano efector. Todo esto ya lo vimos antes. Nosotros sabemos bien que a nivel del ganglio lo que más va a haber, el receptor que vamos a tener y el neurotransmisor que vamos a tener, es fundamentalmente como neurotransmisor a la acetilcolina y como receptor predominante tenemos al receptor nicotínico. En la neurona postganglionar, lo que vamos a tener es que fundamentalmente el neurotransmisor va a ser acetilcolina. Debido a que utiliza acetilcolina, por eso recibe el nombre de colinérgico. Y el receptor son de dos tipos. O el receptor es un nicotínico, o el receptor va a ser un muscarínico. ¿Está bien? Bien. Entonces vuelvo a repetir. A nivel del ganglio siempre va a ser acetilcolina y nicotina, y esto es tanto para el sistema simpático como para el parasimpático. A nivel postganglionar, después del ganglio postganglionar, la neurona postganglionar utiliza como neurotransmisor acetilcolina, por esto recibe el término de colinérgico. Y los receptores van a ser uno de dos, o es nicotínico o es muscarínico. Bien, en este sentido, ya vamos a ver que tenemos fundamentalmente en los receptores dos tipos de receptores. Por un lado tenemos el receptor nicotínico, ¿ya? Los nicotínicos tienen una subdivisión. Puede ser nicotínico tipo NN, que es el nicotínico puro, que actúa en nicotina, ¿ya? El receptor va a captar nicotina, eso es nicotínico puro. Y tenemos otra variedad, que es el nicotínico muscarínico. Significa que el receptor puede actuar tanto con nicotina como con muscarina. Detalle importante. Luego tenemos a los receptores de muscarina. Los receptores muscarínicos. Estos receptores muscarínicos, doctores, van a tener varios tipos, pero cinco son los que más se están estudiando actualmente. Ya tenemos al M1, M2, M3, M4 y M5. Detalle importante. ¿Ya? De los del M1 al M5 son los más estudiados. Posiblemente, desde mi percepción, los receptores M1, M2, M3 son los que son más importantes clínicamente hablando. Bien, solamente para recordar. Recordemos que estamos hablando del sistema nervioso autónomo y estamos hablando del colinérgico. En este sentido, el colinérgico va a tener tres actores. ¿Cuáles son esos tres actores? Primero tiene un neurotransmisor. El neurotransmisor. El neurotransmisor es acetilcolina. El neurotransmisor es acetilcolina. Aquí te lo voy a anotar. Acetilcolina. ¿Ya? Primer actor. Segundo actor. Segundo actor. Tenemos al receptor. Entonces, el receptor, ¿ya? Puede ser nicotínico o puede ser muscarínico. Un detalle importante que quiero aclarar, ¿ya? Aquí vamos a hacer un apartado, ¿ya? La acetilcolina, la acetilcolina y los receptores fundamentalmente nicotínico muscarínicos
¿ya? Están también a nivel de músculo estriado. Músculo estriado esquelético. ¿Qué quiere decir? Que la parte de los músculos también va a utilizar acetilcolina y va a utilizar nicotínicos muscarínicos. Entonces lo que le afecta al sistema parasimpático también le puede afectar también le puede afectar a la parte muscular. ¿Ya? Y por último, tenemos el último actor, que es una enzima. ¿Está bien? Esta enzima se llama acetilcolinesterasa. Acetilcolinesterasa. Es muy importante porque la idea es que la acetilcolinesterasa va a actuar sobre la acetilcolina. Destruye la acetilcolina para que deje de tener función. Cuando desdobla la acetilcolina se desdobla en dos partes. Una parte que es acetato y la otra parte que es colina. El acetato simplemente se desecha y la colina se reabsorbe. Un aspecto que creo que vale la pena mencionar y sería bueno tenerlo muy presente es que todo lo que tiene que ver con receptores nicotínicos son ionotróficos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir ionotrófico? Que van a depender de la concentración de iones. ¿Qué quiere decir esto? Que al depender de la concentración de iones, ellos manejan la concentración de iones como sodio, potasio y calcio en el medio intracelular. En cambio, los receptores muscarínicos son dependientes del sistema de la proteína G. Y obviamente la producción de segundos mensajeros. El segundo mensajero más utilizado normalmente es el AMP cíclico para cumplir todas sus funciones. Un detalle importante que debería ser tomado en cuenta. Ahora bien, un detalle muy importante que hay que tomar en cuenta, ¿ya? No olvidemos que un fármaco agonista, aquí vamos a poner un fármaco agonista, en el sistema colinérgico va a actuar de una de dos formas. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos los agonistas que van a ser de acción directa. Entonces, el agonista de acción directa lo que hace es actuar directamente en el receptor. Estimula, activa directamente el receptor. En cambio, tenemos al agonista de acción indirecta. Este agonista de acción indirecta, ¿qué es lo que va a producir? Bueno, tiene una de dos funciones. Entonces, una de dos funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el de acción indirecto, ya, aquí vamos a poner indirecto, ya. El de acción indirecto tiene una de dos formas de actuar. Número uno, o aumenta las concentraciones de acetilcolina, es decir, aumenta las concentraciones del neurotransmisor, o disminuye las concentraciones de acetilcolinesterasa. ¿Está bien? No lo olvidemos. El agonista directo va a actuar directamente activando al receptor. En cambio, el agonista indirecto disminuye las concentraciones de acetilcolina, aumenta las concentraciones de acetilcolina o disminuye las concentraciones de acetilcolinesterasa. Ahora bien, si nosotros tenemos esto como premisa, tenemos que ver que el fármaco antagonista también vamos a tener un antagonista y el antagonista puede actuar de forma directa. ¿Qué quiere decir esto? Que el antagonista que vaya a actuar de forma directa va a actuar directamente en el receptor. ¿Qué quiere decir esto? Que el antagonista de forma directa va a actuar inhibiendo al receptor o va a actuar bloqueando al receptor.
En cambio, el antagonista, de forma indirecta, actúa de una de las dos formas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Disminuye, el indirecto lo que va a hacer es disminuir las concentraciones de acetilcolina, o el indirecto lo que va a hacer es aumentar las concentraciones de acetilcolinesterasa. Un detalle importante, no lo olvidemos. El agonista directo siempre sobre el receptor, antagonista directo siempre en el receptor. Los agonistas y los antagonistas que sean indirectos van a actuar sobre los otros elementos. ¿Qué quiere decir esto? El agonista directo, pero el agonista indirecto aumenta las concentraciones de acetilcolina. El agonista indirecto disminuye las concentraciones de acetilcolinesterasa. El antagonista, por otro lado, el antagonista indirecto disminuye las concentraciones de acetilcolina y disminuye o aumenta, perdón, las concentraciones de acetilcolinesterasa. Ahora, ¿qué es importante que entiendas? ¿Ya? Vamos a hacer un poco de magia. ¿Qué es necesario que entiendas? En primer lugar, el simpático y el parasimpático tienen dos neuronas, un ganglio. A este nivel, doctores, en la parte de los ganglios, en este nivel, en la parte de los ganglios, los dos sistemas utilizan acetilcolina. Los dos sistemas tienen receptores nicotínicos. Entonces, si usar un fármaco agonista o antagonista a estos niveles, lo que termina haciendo es bloqueando o estimulando los dos sistemas, tanto el sistema simpático como el parasimpático, o dicho de otra forma, estimulando o inhibiendo el sistema adrenérgico y el sistema colinérgico. Entonces, si tú activas los dos sistemas, ¿cuáles van a ser los resultados? La respuesta es que esto no es prevenible. Nadie puede saber exactamente qué va a pasar a largo plazo. Entonces, clínicamente los fármacos que van a actuar a este nivel no tienen utilidad. Entonces, nosotros nos vamos a abocar a estudiar a los fármacos que van a actuar a este nivel. Quiere decir que van a actuar en la neurona postganglionar del sistema parasimpático. A este nivel. A este nivel vamos a tener el uso de acetilcolina, obviamente, y el receptor fundamentalmente muscarínico. Es lo que vamos a estudiar. Muy bien. Ahora sigamos. ¡Tarán! Cuando hablamos de receptores muscarínicos, los más importantes son el M1, el M2 y el M3. El M1, el M2 y el M3 van a tener sus propias ubicaciones. Por ejemplo, el M1 se va a encontrar fundamentalmente en lo que es las neuronas del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso central, perdón, en la corteza y en el hipocampo. Van a estar en las células parietales gástricas y además de eso van a estar en los ganglios del sistema entérico. Ganglios del sistema entérico. ¿Ya? ¿Qué va a producir la acción agonista? En las neuronas del sistema nervioso central, en la corteza y el hipocampo, se supone que estos fármacos lo que hace es estimular más al sistema nervioso central. Entonces, teóricamente, estos fármacos tendrían que aumentar la memoria. Aumentar la memoria. O por lo menos mantener las conexiones neuronales de tal forma que sea más sencillo evocar recuerdos. Entonces, aumentar la memoria. ¿Ya? En las células parietales gástricas, esto, doctores, aumenta, ¿ya?, la secreción de ácido gástrico. ¿Ya? Y en el sistema entérico, esto aumenta la motilidad. Aumenta la motilidad. Entonces aumenta el peristaltismo. ¿Qué hace el agonista de M2? El agonista de M2 está a nivel cardíaco. No olvidemos que a nivel cardíaco también tenemos a los receptores beta, a los beta 1.
Entonces el M2, ¿qué va a hacer? La estimulación agonista lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la fuerza de contracción del miocardio, disminuir la conductividad eléctrica del corazón. Y esto va a producir una disminución del gasto cardíaco y eso produce una disminución de la presión arterial. ¿Está bien? Excelente. Ahora, ¿qué va a pasar con el M3? El M3 es posiblemente el receptor que tiene más amplias ubicaciones. Entonces, ¿qué va a suceder con el M3? El M3, ¿ya? A nivel de las glándulas salivales, en todos aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que va a aumentar las secreciones. Así, resumido así. Aumenta las secreciones salivales, entonces produce cialorrea. Aumenta las secreciones bronquiales, mayor cantidad de secreción bronquial. Y aumenta también aumenta la secreción de las glándulas sudoríparas, entonces estimula la sudoración. A nivel del músculo liso, está a nivel del músculo liso gastrointestinal, a nivel del músculo liso de la vejiga, útero y de la vesícula biliar. ¿Qué van a hacer? La respuesta es contracción. Para todos. Entonces se contrae el músculo liso gastrointestinal, entonces el paciente puede tener una diarrea. ¿Está bien? Por aumento del peristaltismo. Estimula el músculo liso de la vejiga, entonces el paciente puede producir una micción. El músculo liso uterino, contracción del músculo liso uterino. Y en el músculo liso de la vesícula biliar, obviamente contracción de la vía biliar. En los vasos sanguíneos, estos fármacos van a estimular la formación de óxido nítrico. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay óxido nítrico, el efecto va a ser vasodilatación. Y si se produce vasodilatación, significa que la presión arterial cae. Muy bien. ¿Qué va a producir el antagonista? No se sabe si el antagonista va a estimular la memoria o por lo menos va a mantener las conexiones neuronales. Pero sí se sabe que el antagonista, por su conexión en la corteza cerebral, puede llegar a producir alucinaciones. Entonces, concentraciones altas, alucinaciones. En las células parietales gástricas disminuye la secreción de ácido gástrico. En el sistema musculoentérico va a disminuir la motilidad, obviamente. ¿Ya? A nivel cardíaco, al bloquear los receptores, beta 1 tomaría el control. Entonces, esto puede interpretarse como que estos fármacos, los antagonistas, van a aumentar la frecuencia cardíaca, van a aumentar la fuerza de contracción del miocardio, van a aumentar la conductividad eléctrica del corazón. Esto nos va a llevar a un aumento del gasto cardíaco. Y eso nos va a llevar a un aumento de la presión arterial. ¿Qué va a suceder con el M3? El antagonista, si este aumenta las secreciones, el M3 va a hacer que las glándulas salivales, las glándulas bronquiales, las glándulas sudoríparas dejen de producir. Entonces, doctores, esto disminuye las secreciones. ¿Ya? Esto disminuye las secreciones. Un detalle muy importante, al disminuir las secreciones, ¿ya? El paciente va a estar seco, porque no va a haber secreción salival, no va a haber secreción bronquial, no va a haber sudoración, entonces tu paciente se pone seco. No solamente eso, hay contracciones, el antagonista lo que va a hacer es inhibir estas contracciones que va a darse a nivel de músculo liso gastrointestinal, vejiga, útero y vesícula biliar. Entonces va a producir una relajación. ¿Ha quedado entendido? En el tema de óxido nítrico, no es que el antagonista va a inhibir al óxido nítrico o no es que el antagonista va a producir endotelina para producir contracción, ¿ya?
Simplemente se deja de producir el óxido nítrico y la presión arterial sube, gracias a su acción sobre M2. Pero estos fármacos tienen una acción más. Los antagonistas tienen una acción más, ¿ya? Y esa acción está en el músculo dilatador de la pupila. De la pupila. A este nivel, en el músculo dilatador de la pupila, el agonista no hace nada, pero el antagonista produce midriasis. Midriasis. Voy a colocar dos ejemplos de dos fármacos que pueden actuar a estos niveles, ¿ya? Por un lado, un fármaco agonista que puede producir todos estos, ojo, no tiene utilidad clínica, pero sí lo vas a lograr ver, son los organofosforados. Los organofosforados son fármacos agonistas que van a actuar sobre los receptores muscarínicos, actúan sobre el M1, M2 y el M3. Entonces, literalmente, el organofosforado no tiene utilidad clínica, pero vas a detectar que en las zonas agrícolas, en donde existe cultivos, etcétera, utilizan los organofosforados como fármacos para inhibir o para eliminar plagas. Entonces, el uso del órgano fosforado puede producir accidentes en el cual el paciente se intoxica con órgano fosforado. Al intoxicarse con el órgano fosforado, nuestro paciente va a experimentar, no sé si aumento de la memoria, sí, pero va a tener mayor cantidad de secreción gastrointestinal, entonces le empieza a doler el estómago. Además de eso va a tener aumento de la motilidad, espasmos abdominales, y eso es no es solamente por la musculatura, eso es por la musculatura lisa que se contrae. Además de eso, aumentan las secreciones. Van a notar que hay cialorrea, sudoración, y empieza a tener incluso hasta tos por las secreciones bronquiales. Va a tener contracción del músculo liso, y eso es a nivel gastrointestinal, vejiga, útero, vesícula biliar, etc. Entonces, literalmente el paciente se defeca encima y además de eso se orina encima, ¿ya? Vas a tener que hay vasodilatación, entonces la presión arterial cae. Si cae la presión arterial, el mecanismo de compensación debería ser aumentar la frecuencia cardíaca, pero mala suerte, los agonistas actúan también sobre los receptores M2. Entonces la presión arterial baja y la frecuencia cardíaca baja también. No hay mecanismo de compensación. El paciente, si sigue así, se va a morir gracias a algo llamado intoxicación por órgano fosforado. Muy bien. Ahora, volvamos. Para acelerar este proceso vamos a pausar esto un momento. Bien. Para que puedas entender esto, aquí tenemos al sistema nervioso. Aquí tenemos las vesículas que tienen acetilcolina. Y esta acetilcolina va a ser liberada a la hendidura sináptica. La idea es que va a activar al receptor muscarínico. Para que no tenga tanta función o para controlar sus funciones, utilizamos esto que se llama acetilcolinesterasa. Ahora bien, la idea es que la acetilcolinesterasa va a agarrar a la acetilcolina y la va a desdoblar. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿qué pasa si tú colocas un fármaco que es un órgano fosforado? Aquí vamos a poner el órgano fosforado. ¿Ya? Este órgano fosforado, aquí está el órgano fosforado, se va a unir a la acetilcolinesterasa. Entonces el órgano fosforado se une a la acetilcolinesterasa. Se va a unir a la acetilcolinesterasa. Entonces, lo que va a suceder es que va a aumentar la cantidad de acetilcolina. Y al aumentar la cantidad de acetilcolina, va a estar estimulando constantemente a los receptores. Al estimular constantemente a los receptores, vas a tener los efectos que nosotros hemos descrito a este nivel.
¿Está bien? Aumento de la secreción de ácido, espasmos abdominales, disminución de la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción del miocardio, gasto cardíaco, etc. Aumento de las secreciones, aumento de las contracciones a nivel gastrointestinal, vejiga, útero, vesícula biliar, vasodilatación con la producción de óxido nítrico y bajada de la presión arterial. Entonces lo que tenemos que hacer para esto es que tenemos que darle un fármaco que vaya a ser un antagonista. ¿Está bien? Porque el antagonista, si bien nos va a producir alucinaciones, puede disminuir las secreciones, la secreción de ácido gástrico, disminuye la motilidad, aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye las secreciones, produce relajación y obviamente va a producir midriasis. ¿Cuál es el fármaco que utilizamos en ese nivel? ¿Ya? El fármaco se llama atropina. Entonces vamos a usar un antagonista que se llama atropina. ¿Cómo funciona la atropina? Pues la atropina, doctores, va a funcionar a este nivel. Es un antagonista directo. ¿Qué hace la atropina? Pues la atropina lo que va a hacer es bloquear a los receptores muscarínicos. Eso hasta que la acetilcolina y obviamente el órgano fosforado sean metabolizados y eliminados. No lo olvides, la atropina va a bloquear a los receptores muscarínicos. Cuando existe intoxicación por órgano fosforado, siempre me preguntan cuánto hay que darle de atropina. La respuesta, doctores, es que la atropina va a ir a competir con la acetilcolina. Entonces no te puedo decir cuánta atropina puedes darle o cuánta tienes que darle. Pero hay una norma básica que tienes que seguir. Se llama atropinización. Detalle importante, atropinización efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tú le vas a dar atropina hasta que la frecuencia cardíaca esté alrededor de 100 latidos por minuto. Eso es atropinización efectiva, hasta que esté 100 latidos por minuto. ¿Ya? Puede ser 90 latidos por minuto, 110 latidos por minuto, 98 latidos por minuto, 104 latidos por minuto. Eso no importa. Con que esté alrededor de 100 latidos por minuto se considera atropinización efectiva. Bueno, vamos a pausar en este momento. ¿Ya? Gracias por tu atención.